Muy bien, entonces les presento, el esposito es Sebastián Naranjo, él es internista cardiólogo, y la esposita es Diana, y ella es internista y fellow de tercer año de infectología. Y nos van a hablar, como les digo, de endocarditis. ¿No te pusieron el...? Sí, ya. Ah, bien. Listos. Bueno, buenos días a todos. Ok, entonces el objetivo es hablar de algunos conceptos generales de la endocarditis infecciosa. Vamos a contextualizar el problema y es tener claro, ¿cierto? Que es una endocarditis infecciosa, es una infección de las válvulas, ya sean nativas o protésicas, y que también están involucrados los dispositivos que se utilizan para soporte cardíaco. Entonces, todas las infecciones asociadas al dispositivo, prótesis, procedimientos como anoloplastia, parches intracardíacos, se consideran que hacen parte de la endocarditis infecciosa. Es una enfermedad que no es muy frecuente, realmente se presenta entre 11 y 15 casos por 100.000 personas, sin embargo la mortalidad es alta, 20% en el episodio agudo y hasta 40% en el año siguiente, y genera una morbilidad importante asociada a la enfermedad tromboembólica. Independientemente de lo que nosotros hagamos con antibióticos, la mitad de los pacientes van a necesitar una cirugía, la van a necesitar o en el momento agudo o por las consecuencias que deja la endocarditis en la válvula. Es muy importante, acaso lo resalto, los equipos de endocarditis infecciosa. Ese sería el ideal. Los pacientes que tienen endocarditis los debería tratar un equipo multidisciplinario de endocarditis, y se ha demostrado que cuando a un paciente lo trata un equipo de endocarditis infecciosa, la mortalidad se reduce tanto en el momento de la hospitalización como en los 3 años siguientes, a más o menos un 13% comparado con 30%. ¿Qué factores de riesgo hay? Todos los factores de riesgo nos tienen que quedar claros. Obviamente todos los pacientes que tengan cuerpos extraños en su sistema cardiovascular, los pacientes que tienen cardiopatía antes no corregidas, haber tenido una endocarditis previa te expone a un segundo y tercer episodio de endocarditis, y el 50% de los casos de endocarditis ocurren en personas que no tienen ni idea si tienen alguna válvula enferma o no. Eso es muy importante, es decir, no solamente los que tienen valvulopatías diagnosticadas. Otra cosa muy importante de los países subdesarrollados es la enfermedad valvular reumática, tener uso del sistema de salud, o sea, ser diabético, tener HIV, utilizar hemodiálisis o uso de drogas intravenosas son otros factores de riesgo bien reconocidos. A tener en cuenta, más de 1/3 de los casos se asocian con el cuidado de la salud, sean nosocomiales o no nosocomiales, y 1/3 está asociado a dispositivos protésicos o a válvulas protésicas. Bueno, sigo yo. Ella va a hablar más que yo porque ustedes saben pues que las mujeres son así, ¿sí o no? Lo que yo les voy a decir es lo que para mí como cardiólogo es importante en un paciente con endocarditis. Entonces yo voy a tocar como esos puntos. Ella va a hablar más de otras cosas y yo voy a hablar de la parte que para mí es importante, como se van a ir dando cuenta durante la charla. Por esto se da la endocarditis, por colorización del endotelio vascular, dañado por bacterias circulantes con específicas propiedades de adherencia que ya les van a explicar. Entonces, cualquier anomalía estructural o flujo turbulento que haya en el corazón es lo que les va a causar la endocarditis. Si tienen una aorta bicúspide, eso causa un flujo turbulento. Si es un paciente posquirúrgico, pueden haber lesiones endoteliales y eso va a causar algún problema del endotelio. Si es un paciente que tiene un marcapasos, si tiene un Amplatzer por un cierre de una CIA, si tiene cualquier cosa, tiene una válvula, todo eso va a causar injuria del endotelio. Y esa injuria del endotelio lo que va a hacer es que al principio haya una acumulación de plaquetas, acumulación de fibrina, y se vaya formando al principio como lo que decimos como una endocarditis no bacteriana, o es solamente trombo, o es solamente, en algunos otros casos puede ser pues endocarditis marántica o otras cosas, pero siempre tiene que haber una predisposición en el endotelio, y ya van a haber unos factores de adherencia bacteriana, que ya la doctora le va a explicar qué es lo que va a hacer, cómo hace esa bacteria para pegarse de esas cosas que se están formando y todas esas plaquetas y esos coágulos. Y eso va a hacer que haya crecimiento de la vegetación y haya inflamación. ¿Listo?
Entonces, un concepto muy importante que propiamente tiene que ver con los agentes infecciosos que producen endocarditis, y es que no todos los agentes tienen la misma capacidad de generar una infección sobre una válvula nativa, sobre una válvula mecánica. Eso está estrechamente relacionado con la capacidad que tiene el germen de producir adhesinas y generar una matriz de exopolisacáridos que lo protege, ¿cierto? Entonces, muy bien, tiene un factor de riesgo que ya nos explicaron, pero además necesitamos un germen que sea capaz de adherirse, generar biopelículas que le van a proteger de la entrada de los antimicrobianos, concentran sus mecanismos de resistencia, están viviendo en diferentes estados metabólicos y eso inherentemente los convierte en resistentes a muchos de los antimicrobianos que utilizamos cuando necesitamos una actividad metabólica activa de las bacterias. Bueno, vean qué tan importante esto. Yo no sé cuánto en los adultos se ve, pero uno sí ve muchos ecocardios en los que hay como antecedentes de fiebre reumática en un paciente o no. Y este es el compromiso igual de cómo compromete la endocarditis las válvulas, como en porcentajes. Y son casi los mismos porcentajes cuando uno estudia fiebre reumática y el compromiso de válvulas. Entonces, la principal válvula comprometida es la válvula mitral. La válvula mitral tiene una valva anterior y una posterior. Mucho ojo cuando la endocarditis es en la valva anterior, porque las valvas anteriores y sobre todo la mitral son las más embolizadoras. Esos pacientes, mucho ojo, porque posiblemente sean más quirúrgicos que en otros sitios anatómicos que estén puestas. Pero la mitral es la primera. Luego sigue la válvula aórtica. Luego seguiría la válvula aórtica y la válvula mitral. Pues ambas juntas, las dos las pueden tener. Luego tenemos endocarditis del lado derecho, donde sería primero la tricúspide y muy poquito, uno en algunos casos dicen hasta 2%, pueden tener compromiso de la válvula pulmonar, ¿sí? Pero en principio las endocarditis generalmente las van a ver ustedes en la valva anterior de la mitral. Y vean que obviamente como tenemos pacientes pues, con más válvulas nativas, es el mayor porcentaje de endocarditis que vamos a ver en válvulas nativas, en válvulas protésicas hasta un 21% y en dispositivos, marcapasos, cardioresincronizador, desfibrilador, vamos a ver el otro porcentaje. Esto es sumamente importante y vamos a pararle muchas bolas a esto, que es el tamaño de la vegetación. Ya la doctora les había dicho, uno puede que no tenga vegetación o puede que el ecocardiografista no la vea, pero pueden haber embolismos hasta del 20%, así no haya vegetación. Ahora, si ustedes tienen una lesión de menos de 10 milímetros, el riesgo es de 25, de 10 a 15 de 43, y según donde uno lea dice, endocarditis mayores de 15 milímetros tienen un riesgo embólico hasta el 70%, o súmele a 2% por cada milímetro por encima, pues súmele a 43, 2% por cada milímetro que esto vaya aumentando por encima de 15. Entonces, esto es muy importante y ahorita vamos a ver por qué. Porque hay unas indicaciones de cirugía y obviamente a mayor tamaño de la vegetación el paciente tiene que ser rápidamente operado. ¿Listo? Porque hay mayor riesgo de embolización, que es la catástrofe más grande que puede tener el paciente. Complementando una cosa que dijo el doctor, y es no tener vegetación no significa que no hay endocarditis, significa si yo sigo con la sospecha clínica que necesito otra imagen para evaluar ese paciente o una imagen de control o simplemente que el paciente efectivamente embolizó la vegetación que tenía y lo que tengo son fenómenos embólicos periféricos. O posiblemente, como vimos en estos días, un paciente llegó por un infarto ST, se le hizo el cateterismo y el paciente sí tenía un infarto, pero no era por ateroesclerosis, era una embolización de un paciente que tenía una endocarditis, entonces la válvula estaba bien, pues no estaba bien, era una válvula reumática y pues por eso tiene que tener alguna predisposición, pero ahí ya no estaba la vegetación, ya toda la vegetación había embolizado, en este caso fue a la coronaria que es más raro, pero también puede embolizar al cerebro, ahorita vamos a ver pues a dónde. Muy bien, todos ustedes han leído alguna vez los criterios de Duke modificados, desde el 2000 disponimos de ellos para definir si un paciente tiene endocarditis, si esa endocarditis es definitiva o si esa endocarditis es posible o la podemos descartar. No me voy a detener en leer cada uno de los criterios, pero sí quiero hacerles referencia a lo más importante. Endocarditis infecciosa equivale a unos hemocultivos bien tomados y a una ecocardiografía, ojalá trasesofágica,
hemorrágica bien hecha. O sea, dos pilares fundamentales en la endocarditis infecciosa son los hemocultivos y la imagen. Como ustedes ven, de eso consisten los criterios mayores. Los criterios mayores son tener un germen que sea compatible con una endocarditis infecciosa, y si es un germen que no es típicamente compatible, que demuestre su persistencia en el torrente circulatorio, como es el caso de la bacteriemia persistente, y que yo además tenga una evidencia imagenológica de que esa válvula está disfuncionante, o tiene una vegetación, o tiene una dehiscencia en caso de ser protésica, o tiene un absceso o alguna complicación. Entre los criterios menores, todos sabemos los fenómenos embólicos inmunológicos, vasculares, la fiebre y los factores de riesgo que predisponen al paciente. ¿Qué es importante? ¿Quién se sale de los criterios de Duke? Se salen los pacientes que tienen válvulas protésicas o los pacientes que tienen endocarditis asociada a dispositivos. La sensibilidad en ese grupo de pacientes de los criterios de Duke es más bajita, entre 76 y 80%, y los pacientes que tienen infecciones muy tempranas que no han alcanzado a hacer las manifestaciones clínicas típicas, lo mismo que los pacientes que tienen endocarditis con cultivo negativo. Es por eso que la Sociedad Europea de Cardiología, en su última actualización, incluye criterios que no incluían los criterios de Duke originales, que son la evidencia del compromiso valvular, ya no solamente visto por ecocardio, sino visto por otras herramientas diagnósticas que nos dan una aproximación funcional, como son el PET y el SPET, y además los incluye como evidencia de los embolismos que ocurren periféricos. Muy bien. Entonces, todos esos son los criterios. A mí me parecen pues una bobada. Me parece una bobada porque uno hace hemocultivos y hace una ecocardio, tiene que tener la sospecha clínica. Entonces, eso... Una cosa, no todo hemocultivo positivo significa endocarditis, ¿cierto? O sea, al análisis de los hemocultivos hay que hacerle un juicio, porque no todo el germen que esté en la sangre significa que esté produciendo endocarditis. Además, los hemocultivos tienen que estar bien tomados. Cuando se toman hemocultivos de forma mal, tienen más riesgo de contaminación, y yo puedo adjudicarle a una vegetación que está limpia, o sea, una vegetación en un paciente, por ejemplo, con lupus, puedo adjudicarle un coagulasa negativo que me encontré en la sangre en un hemocultivo mal tomado. Entonces, están esos criterios, pero lo más importante es que ustedes entiendan y que tengan la sospecha clínica y revisen al paciente todos los días. Para mí eso es lo más importante, que aprendérselos como los criterios de memoria, pero entonces tiene tiene hemocultivos y tiene eco, pero no tiene los otros, no. O sea, es más de ponerle como sentido común y lógica a las cosas, más que unos criterios como tal. Para mí, que es muy importante, hay muchos pacientes con fiebre, elevación de reactantes, síntomas sistémicos, pero ahí viene pues también lo que es el arte de cada médico para poder ver a la auscultación si tiene soplo, si no tiene soplo, hace cuánto viene con el paciente. En una de las clínicas de las que trabajo en estos días había un paciente que nos interconsultaron por endocarditis. Cuando me fijé, llevaba como 10 días en la clínica hospitalizado por una ITU. Como la ITU no mejoraba, entonces le hicieron una ecografía y lo que tenía era un absceso renal. Le dieron antibiótico, lo drenaron, y como no mejoraba, alguien le dio por hacer una ecocardio y tenía una vegetación de 17 milímetros en la mitral. Entonces, posiblemente la señora llegó con eso y lo que estaba haciendo embolizando. Entonces, siempre revisen a todos los pacientes bien, no pasen a la carrera a la ronda, vean si los reactantes van mejorando o no. Obviamente, para mí es más fácil porque a mí ya como cardiólogo me llegan pues los diagnósticos ya con la eco, con las cosas. Pero si uno ve en retrospectiva, uno puede como médico hacer un muy buen trabajo. Los pacientes muchas veces me llegan a mí, es en este caso, porque ya cuando la vegetación se comió toda la válvula, el paciente, si tiene una endocarditis izquierda de la mitral o de la aórtica, va a llegar con una falla cardíaca aguda. El ventrículo no está diseñado para tener mucha sobrecarga de volumen. Entonces, si la válvula aórtica se la come la vegetación, el paciente hace una falla cardíaca aguda y un shock cardiogénico. Cuando la válvula que se comen es la mitral, ¿qué es lo que pasa? Todo se va para el pulmón. Entonces la clínica va a depende de cuál sea la válvula que se dañe. Se daña la mitral, entonces como queda una insuficiencia severa, todo se va retrogradamente para el pulmón. O choque cardiogénico, pues también depende de lo séptico que esté el paciente y también pues sobre todo cuando es la válvula aórtica. Mucho ojo, porque todos los médicos deben tener presente que un paciente con endocarditis hay que buscar a dónde embolizó. Si es una endocarditis derecha, vamos a buscar el pulmón. Vamos a preguntar al paciente si tiene disnea, cómo está la parte respiratoria. Si es una endocarditis izquierda,
es obligación de todos preguntar al paciente por el cerebro, si está somnoliento, si tiene ACV, si lo ven raro en la familia, cualquier cosa. Siempre buscan a dónde ha embolizado y siempre también mirar la parte abdominal, si tiene dolor abdominal, cómo está el vaso, cómo está la orina. Los pacientes simplemente por la bacteremia y por toda esa infección pueden tener proteinuria, hematuria, sin tener una infección urinaria, como en el caso que les dije que por eso posiblemente falló pues aquí todo, pero siempre buscar hacia dónde ha embolizado el paciente. Y esto también es muy importante, ya la doctora les va a explicar, porque estas son las imágenes que tenemos que buscar. Muchas veces no se encuentran, pero hay que buscarlas. ¿Listo? De las manifestaciones entonces embólicas, las más frecuentes serían las hemorragias conjuntivales, las manchas de Rod. Sin embargo, como les mencioné, entre más tiempo el paciente lleve con vegetaciones, pues más probable yo encontrar un fenómeno embólico, pero si el paciente viene sin ninguna de estas cosas, no quiere decir que no tenga endocarditis. Como decía el doctor, endocarditis del lado derecho, cómo está el corazón, y endocarditis del lado izquierdo, qué está pasando con el cerebro. Como vamos a ver acá, serán juiciosos con estas cosas que se pueden pasar por alto, pero que son evidencia pues, de los fenómenos embólicos que ocurren en la endocarditis. La mayoría de los pacientes van a tener fiebre, pero como había escrito en la diapositiva anterior, los pacientes que tienen presentaciones atípicas son aquellos inmunosuprimidos y los que son ancianos, donde la frecuencia de fiebre realmente baja. Y tenemos otro grupo de manifestaciones clínicas o de síntomas que aquejan los pacientes que realmente son generales, como escalofrío, debilidad, sudoración, anorexia, cefalea. Depende de la cronicidad de la infección, el paciente ya puede haber tenido algo de pérdida de peso y tener síntomas inespecíficos como mialgias artrarias o propiamente compromiso articular por émbolos sépticos. ¿Qué es lo más frecuente que se encuentra? La fiebre, que se objetiva hasta en el 95% de los casos, encontrar un soplo nuevo que ahora ha cambiado, que ocurre hasta en el 85%, un ACV sintomático que va desde el 20 hasta el 55% de los pacientes, pero miren, si yo a todos les hago resonancia, entre el 60 y el 80%, así estén asintomáticos, voy a encontrar algún fenómeno embólico al sistema nervioso central. Falla cardíaca de nuevo, 33% de los casos, y evidencia de embolismos sépticos en alguna parte del cuerpo ocurre en el 25% de los casos, ya sea que se emboliza al vaso, que se emboliza al riñón o que se emboliza a tejido, pues a circulación distal. ¿Cuál es la microbiología? Entonces, si yo reúno a estafilococos y a streptococos, ellos me van a explicar el 80% de los casos de las endocarditis infecciosas, hablando de una forma global. Es decir, que cada uno aporta más o menos un 40% de la etiología de la endocarditis infecciosa, que la distribuyo de esta manera. Staphylococcus aureus siempre será el más importante de los estafilococos por su gran capacidad de generar biopelículas, y en 11% será explicado por estafilococos coagulasa negativos, que se van a tornar más importantes, especialmente en los pacientes que tienen válvulas protésicas. Streptococcus es el principal agente que viene de la comunidad y ellos se distribuyen en general, 30% de ese 40% que nos aportan los streptococos lo aporta el streptococo del grupo virians, y más o menos entre un 20 a 30% streptococo bovis. Agentes menos frecuentes, pero no menos importantes, son enterococo, que es un germen que ofrece dificultades realmente en el tratamiento. 5 a 10% van a ser ocasionados por bacilos gram negativos, que principalmente son enterobacteriáceas, seguido de bacilos gram negativos no fermentadores y el grupo JASEC, que todos lo conocemos, y 10% lo puedo definir como las endocarditis propiamente con cultivo negativo, que son por gérmenes no cultivables. 1 a 2% son por hongos, y hay que tener en cuenta que la endocarditis asociada a hongos, pues el principal germen es Cándida, pero hay unos factores de riesgo especiales para yo desarrollar una endocarditis por hongos. No es frecuente, sobre todo en pacientes que tienen malignidades, hospitalizaciones prolongadas, uso de nutrición parenteral, uso extenso de antibióticos previamente, o dispositivos intravasculares como catéteres, diabetes o uso de drogas intravenosas. En general, ¿qué consideraciones tengo que hacer? Que esta es la epidemiología de forma global, pero que esto varía según si yo me estoy enfrentando a un paciente con una válvula protésica nativa, uso de drogas o tiene una infección asociada al cuidado de la salud. Esta diapositiva me la facilitó el doctor Cristian Iván García, que es un infectólogo, de un estudio que se hizo en 5 centros hospitalarios de Antioquia, y se tomaron 140 casos de endocarditis infecciosa con hemocultivo positivo. Entonces, ojo, aquí solamente los que rescatamos por hemocultivo. ¿Y qué vemos? Lo mismo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, el 52% de esos pacientes que venían de la comunidad tenían streptococos.
Estafilococcus fue frecuente, explicando el 65% de las que eran asociadas al cuidado de la salud y un 30% de las que venían de la comunidad. Enterococcus fue el tercer germen, Bacillus gram-negativus fue el cuarto y los hongos solamente tuvieron un caso. Es decir, si nos comportamos como dice la epidemiología mundial. ¿Qué es importante en el diagnóstico? Las dos primeras cosas que les dije cuando empecé a hablar, en los hemocultivos. Entonces, las guías de la AJA y las guías españolas, las guías europeas de cardiología nos dan diferentes recomendaciones, pero en general, ¿qué nos dicen? Yo puedo hacer un set, puedo hacer 3 sets de 2 hemocultivos. Esos 3 sets de 2 hemocultivos los debo hacer al menos con 1 hora de diferencia entre el primer set y el segundo y el último set. ¿Qué es un set? Es mínimo tener un hemocultivo de aerobios y un hemocultivo de anaerobios, así es como las guías nos lo sugieren. Y yo debo hacer mínimo 3, es decir, tener 6 hemocultivos. Las guías británicas nos dicen una cosa muy similar y es hacer 2 sets de 3 hemocultivos, donde 2 son para aerobios y 1 es para anaerobios, es decir, las mismas 6 botellas, pero tomada, digamos, en 2 tiempos nada más. Si el paciente tiene una endocarditis aguda, realmente no hay mucho problema que yo tome los hemocultivos con una diferencia de tiempo, pero ellos sí nos sugieren que si el paciente tiene una endocarditis crónica donde probablemente la bacteriemia no es tan persistente, yo sí me tome un tiempito más para espaciar los hemocultivos y poder tratar de captar con mayor probabilidad la bacteriemia. Esto es muy importante. Mínimo 10 mililitros de sangre por botella, eso es lo que le mejora el rendimiento a los hemocultivos. Menos volumen disminuye drásticamente el riesgo. Entonces, es necesario espaciar los hemocultivos, porque es que esas recomendaciones son como muy complicadas, pues como que cada hora, que lo separo de cada 6 horas, realmente eso no tiene evidencia. Lo que la evidencia, pues, o lo que dicen de si se podemos espaciar o no los hemocultivos es más en relación a las endocarditis crónicas que probablemente a las endocarditis piógenas agudas. Sin embargo, el CLSI sigue recomendando que nosotros subcultivemos en agar chocolate los hemocultivos que al día 5 sigan negativos. ¿Cuál es la evidencia de esa? Ninguna, es simplemente de la necesidad de explorar al máximo las herramientas diagnósticas y poder obtener un diagnóstico etiológico. Recuerden, la endocarditis es una infección de tratamiento prolongado. Yo tengo que saber qué estoy tratando, tengo que saber la sensibilidad al germen. Ya los gérmenes no son como antes, que eran sensibles a todo, ya no es así. Y siempre que tengamos un hemocultivo positivo, vamos a hacer un control 48 a 72 horas después para documentar que está depurando la bacteriemia. El grupo de endocarditis con cultivo negativo no es tan grande realmente como parece, del 2 al 40%. La mayoría de esas endocarditis con cultivo negativo están explicadas porque la gente se enferma, va a la farmacia y le dan una amoxicilina con gentamicina. Entonces perdemos la capacidad de recuperar los gérmenes en los hemocultivos. Pocas son realmente a gérmenes que son de difícil cultivo o que son intracelulares y son no cultivables. ¿Estos quiénes son? Coxiella burnetii es el principal, 28 a 37%. En Medellín hay. Acá hemos tenido pacientes con neumonía por Coxiella burnetii, eso no es nada del otro mundo. También las infecciones por Bartonella se ocupan el segundo lugar de las que no son cultivables y la infección por Tropherium wipley, que es menos frecuente y que solamente podemos hacer el diagnóstico de forma molecular. Otros gérmenes, Brucella, Legionella, Clamidia, Mycoplasma y Mycobacterias, realmente tienen una incidencia bastante baja. ¿Cómo completo yo esos estudios? Si yo quiero diagnosticar Coxiella y Bartonella, tengo que hacer serología, porque aquí no hacemos cultivo intracelular y cultivo celular, o métodos moleculares en el tejido valvular que tiene una sensibilidad que es variable, pero que son especialmente útiles para gérmenes difíciles como Tropherium. Si yo utilizo estas dos herramientas adicional a los hemocultivos, puedo obtener el diagnóstico en un 66% de casos adicionales. No se nos olvide que hay causas no infecciosas como la endocarditis marática y la endocarditis de Lehmann-Sachs. La histología de la válvula es muy importante. Yo simplemente en la histología puedo ver los bacilos gram positivos, los cocos gram positivos que están ocasionando infección, o puedo ver tinciones compatibles con Tropherium wipley, como es el PAS. ¿Qué nos dice entonces o qué nos recomienda la literatura? Tomar 3 sets de 2 hemocultivos o 2 sets de 3 hemocultivos, y si son positivos, listo, tengo diagnóstico de la endocarditis infecciosa. Ahora, ¿qué me interesa? Que si a ese paciente le sacan la válvula, esa válvula se haga para un estudio histopatológico, pero no me interesa tanto cultivarla.
Si yo no tengo resultado con los hemocultivos y pienso que es una endocarditis por cultivo negativo, pues tengo que hacer las pruebas serológicas de las que mencionamos para hacer el diagnóstico. Sin embargo, ustedes saben que muchos de esos son por uso de antibiótico previo, sino porque sean realmente por un germen que no se pueda cultivar. En esos casos, ¿qué dice la guía? Si el paciente está estable, no tiene una endocarditis aguda, no está séptico ni chocado, usted puede esperar 7 a 10 días sin antibióticos después de que el paciente recibe la última dosis de antibiótico y tomar unos nuevos test de hemocultivos. Si aún así no tengo diagnóstico, la evaluación histopatológica de la válvula sí puede ser útil. Puede ser útil el GRAM, puede ser útil el cultivo que provenga de la válvula, teniendo en cuenta que tiene alto riesgo de contaminación, y pueden ser útil la histopatología que provenga de la válvula. Estas técnicas de PCR pues no las tenemos disponibles en el medio. Bueno, eso es muy importante. Pues lo más importante es esto. ¿Listo? No. Entonces, vean, para mí lo más importante es la ecocardio. ¿Listo? Porque en la ecocardio yo puedo ver la vegetación, la puedo medir, puedo ver la insuficiencia, puedo ver si tiene estenosis, puedo ver qué pasa con ese paciente hemodinámicamente. Entonces yo sé que las guías dicen que en principio pidan ecocardio TT, ¿cierto? Pero les digo como una recomendación, las guías, y ya vamos a ver, y personal, siempre ecocardio transesofágica. Sí, la ecocardio transesofágica, todo paciente con endocarditis debería tener una ecocardio transesofágica. Entonces acá dice, para pacientes con sospecha de endocarditis y ecocardio TT negativa. Pero si a ustedes les da susto, que porque de pronto se las glosan, entonces que el cardiólogo las manden o lo que sea, listo. Pero si es una válvula protésica, si el paciente tiene una válvula biológica o una válvula mecánica, pues eso nadie se los va a glosar. Esos pacientes necesariamente necesitan ecocardio transesofágica. ¿Listo? Solamente se considera ecocardio transtorácica si un paciente está infectado por cualquier otra cosa, tiene de pronto un coco gram positivo en sangre, un estafilococo, pues para ver que no haya comprometido nada a nivel cardíaco, pero la sospecha suya grande no es que tenga endocarditis, pero quiere ver cómo está el corazón, ahí sí. Y siempre mandamos una ecocardio TT al finalizar a las 6 semanas que el paciente termina antibiótico, porque yo necesito saber el paciente cómo quedó su ventrículo, cómo quedó insuficiente la válvula o si hay que hacer algo más. Si a ustedes la ecocardio transtorácico transesofágica les dio negativa, pero la sospecha persisten, deben hacer una nueva ecocardio en 5 o 7 días. Y vea lo que dicen las guías, estas son de las guías españolas, que es parecido a las guías europeas. Eco transtorácica, en principio para todo, como para hacer un tamizaje. Pero vean, todo mundo al final llega a una eco transesofágica. Si el paciente tiene dispositivo intracardíaco, hay que hacerle eco transesofágica. Si la eco transtorácica no fue diagnóstica, transesofágica. Si la eco transtorácica es positiva, igual hay que hacerle transesofágica. Entonces, háganle ecocardiografía transesofágica. ¿Y por qué? Porque vean esto que tan bonito que uno lo puede ver en la eco transesofágica. Esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo y esta es la válvula mitral. Vean esta vegetación que se ve aquí en la valva anterior de la mitral. Es una vegetación grande que cuando se le pone el Doppler color se ve que causa pues una estenosis muy importante. Y las ecos ya se pueden hacer eco 3D, y en la eco 3D vean esta vegetación como se ve bonita. Esta es la valva anterior, esta es la valva posterior de la mitral, y esto es una vista viéndolo desde la parte auricular, y vean cómo se correlaciona de bien cuando el paciente se ve pues, en cirugía. Es muy parecido. Entonces siempre pidan ecocardio transesofágica. Y si tiene válvula, muy importante, las válvulas siempre se posicionan aquí. Este es un paciente con una válvula mitral. Vean aquí que tiene como un pegotico aquí, otro pegotico acá, y vea cuando uno ve, esta válvula se soltó. Si ustedes ven aquí, hay una fuga paravalvular, porque posiblemente, vean acá cómo se ve bonito, esa endocarditis se comió toda esta válvula y está flotando todo este territorio de esta válvula, que si uno lo ve de la cara auricular, vean cómo se ve toda esta válvula está suelta, y vean la correlación con la anatomía pues verdadera que el paciente tenía. Entonces es muy importante la eco transesofágica. ¿Listo? Entonces, en términos generales, la eco transesofágica sigue siendo el examen de elección y tiene buena sensibilidad en endocarditis de válvula nativa, pero en endocarditis de válvula protésica no es tan buena. De ahí que ha venido en boga otros métodos diagnósticos que especialmente se reservan para pacientes que tienen complicaciones valvulares, para los pacientes que tienen una contraindicación de la ecocardio transesofágica o para los pacientes que con ecocardio transesofágica siguen con estudios no concluyentes. Y para no hacerlo muy extenso, lo quise traer en esta tabla, y aquí tenemos 3 herramientas muy importantes: son la tomografía cardíaca, el
el uso del PET y el uso del SPET. ¿Qué hay entonces cuando ustedes ven estos números acá? En general son comparados con la sensibilidad y especificidad de la ecocardio transesofágica. ¿Y qué podemos tener acá? En general, el plus de la tomografía cardíaca es básicamente que es muy sensible en los casos en los que la infección es perivalvular, donde hay una válvula protésica y yo quiero mirar una complicación. Esto ha hecho que en las series en las que se prueba la tomografía, hasta el 26% de los casos, hacer la tomografía implique un cambio en el manejo del paciente. Otra cosa importante o en pro es que tiene muy buena resolución anatómica. Si yo lo combino con una angiotac, puedo evaluar la anatomía coronaria de un paciente que pueda o no necesitar cirugía, y es menos sensible o se afecta menos por los artificios metálicos, que sí se deja afectar la ecocardio transesofágica. El PET, no es la panacea que todo el mundo pensó que iba a ser. Realmente para el diagnóstico de entrada de la endocarditis infecciosa puede no ser tan útil, excepto para los pacientes que yo quiero mirar a dónde ha embolizado, qué otros órganos tiene comprometidos excepto el sistema nervioso central, y en algunos casos me puede ser más sensible para diagnosticar complicaciones perivalvulares. Y el SPET realmente es una herramienta difícil de hacer, laboriosa, que implica marcar leucocitos del paciente y que está realmente como una tercera línea diagnóstica cuando las otras herramientas no han podido ser lo suficientemente específicas en el diagnóstico de la endocarditis infecciosa. Problema de estos tres: no sirven en un paciente que esté gravemente enfermo o que esté intubado o que esté en la UCI, porque necesitan tiempo, administración de marcadores, y probablemente los pacientes graves no se beneficien de estas terapias. ¿Qué nos dicen las guías? Entonces, si tengo un paciente con válvula nativa, sigue siendo la ecocardio transesofágica. Si nosotros tenemos plata para hacerlo y queremos ver cómo han sido los embolismos periféricos, un PET claramente nos va a hablar los embolismos periféricos por fuera del sistema nervioso central, obviamente, y una tomografía coronaria nos puede dar una mejor, o al cirujano le puede dar una mejor idea de cómo tiene que abordar esa válvula. Si la ecocardio no fue diagnóstica, ahí también es donde viene. ¿Cuál es la segunda opción? Sería una tomografía cardíaca. ¿Cuál es el problema real? Que no todos los radiólogos están entrenados en leer ese tipo de tomografía, no todos los tomógrafos tienen la adecuada resolución para hacerlo. En endocarditis de válvula protésica, aquí entra como tercero a desempatar la gammagrafía o el SPET que les mencioné. Cuando yo, a través de una ecocardio transesofágica, no logro tener diagnóstico, y si el paciente lleva más de un mes operado, las herramientas funcionales, es decir, el PET y el SPET, podrían ser útiles para demostrarme si esa válvula capta o no capta. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues ustedes saben que en el PET capta todo lo que está inflamado, no necesariamente siempre va a ser la etiología infecciosa, y por eso es que el SPET es un poquito más específico, porque realmente solamente ve los leucocitos que están dentro de la lesión, porque son los leucocitos que están marcados. En términos generales, ecocardio transesofágica sigue siendo lo mejor, y las otras herramientas, en segundo lugar la tomografía cardíaca, y en tercer lugar estarían el PET y el SPET. Tratamiento. Es imposible traer aquí las tablas de las recomendaciones empíricas que traen las guías, y ustedes simplemente, si quieren ver el tratamiento empírico dirigido, se pueden dirigir a esas guías. ¿Qué es importante recalcar? Que no para todos es la misma terapia empírica. Hay unos determinantes que modifican la terapia empírica, como son si el paciente tiene una válvula nativa o protésica, si tiene una infección temprana o tardía de la prótesis, si la endocarditis es derecha o izquierda, si es nosocomial asociada al cuidado de la salud de la comunidad, y qué factores de riesgo en específico tenga ese paciente, como ya lo vamos a ver. Idealmente, ¿qué debe pasar? Deberíamos tener unas guías basadas en la epidemiología local. Eso no pasa, y por eso toca remitirnos a guías internacionales. Miren cómo se pueden modificar todos los microorganismos dependiendo de los factores de riesgo que tiene el paciente. Eso quiere decir que, a pesar de que uno vaya y lea la guía y le diga que va a dar un tratamiento empírico, y que en el 80% de los casos está contemplando los gérmenes más probables, que son Staphylococcus y Streptococcus, pues hay muchos otros gérmenes que dependen de los factores de riesgo del paciente, como son los pacientes quemados, los pacientes que tienen diabetes, los pacientes que tienen dispositivos médicos implantados por largo tiempo, la exposición a mascotas, por ejemplo, se asocia con otras etiologías específicas como Bartonella, Camnocitofaga, etc. Entonces,
estas consideraciones siempre hay que tenerlas en cuenta en el momento de dirigir la terapia empírica. Por eso, uno se remite a la guía y consulta a un especialista en enfermedades infecciosas para ayudar a dirigir la terapia empírica. Pero ¿cuál es el objetivo? Que el paciente no se quede con terapia empírica, que hayan tomado los hemocultivos de una forma adecuada antes de iniciar los antibióticos y poder descalar, acortar terapias y dar tratamiento dirigido. En cuanto a la terapia dirigida y empírica, ¿qué ha cambiado? Cuando ustedes se remiten a las mismas guías, pues ahí le va a decir, si es un Staphylococcus aureus meticilino sensible y está en una válvula de menos de un año, entonces la terapia es esta, ¿cierto? Pero entonces las terapias dirigidas a endocarditis también han tenido una modificación. Por ejemplo, los aminoglicosidos ya salieron de la recomendación de tratar las infecciones por Staphylococcus aureus, ya sea sensible a meticilina o resistente a meticilina, cuando estamos hablando de una válvula nativa. Otra consideración muy importante es el uso de rifampicina en los pacientes que tienen endocarditis asociada a cuerpos extraños, sea dispositivos como marcapasos o cardiorresincros o válvula propiamente. Ojalá iniciado después del tercer día que haya bajado la carga de las bacterias y que se haya depurado más la bacteriemia. La daptomicina y la fosfomicina entran como antibióticos importantes en el tratamiento de la endocarditis, tratamientos antiestafilocóxicos, pero ojo, no a la dosis que salió la daptomicina al mercado, sino a dosis de 10 miligramos por kilo, acompañado siempre de un segundo antibiótico. Los tratamientos prolongados con daptomicina tienen riesgo de desarrollar resistencia durante la terapia. El uso de ceftriaxona y ampicilina para el tratamiento de enterococo, entonces ya es una recomendación de las guías europeas en el que independientemente sea sensible o no, o sea resistente a la sinergia con aminoglicosidos, podemos utilizar la combinación de ceftriaxona y ampicilina para el tratamiento de enterococo. ¿A qué se dirige entonces el tratamiento empírico? El tratamiento dirigido, a utilizar por menos tiempo los antimicrobianos después de que los cirujanos hacen su trabajo, y es que retiran la vegetación, retiran el material extraño. Y a utilizar terapia dual, ojalá luego de 2 semanas. Los resultados de ese estudio están en proceso, que lo que quiere ver es si la eficacia de los tratamientos orales es comparable con la de los tratamientos venosos. Bueno, entonces en resumen se fijan en las guías, ¿listo? Porque eso no se lo aprende nadie. Esto sí es muy importante. Por eso se necesita un especialista en enfermedades infecciosas o un equipo multidisciplinario que acompañe la terapia. Ustedes van a fijar en esto. Paciente con endocarditis izquierda, acá quiero decir válvula mitral o válvula aórtica, ¿listo? Si tiene insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica severa, se opera, porque ese paciente no se puede controlar. Un paciente, que primero compense lo de la falla, es imposible de compensar. Si un paciente tiene una insuficiencia aórtica, una insuficiencia mitral severa, todos deben ir a cirugía, ¿listo? Edema pulmonar, shock cardiogénico, todos estos se deben operar. Si un paciente tiene absceso y los abscesos se pueden ver mejor en la eco transesofágica, eso es una complicación que nada más se puede resolver operándola. Fístulas, háganle a los pacientes electrocardiogramas. Lo primero que uno ve, si un paciente usted ve que tiene un bloqueo AB de primer grado o que ese bloqueo AB de primer grado está progresando, quiere decir que hay un absceso, que hay algo que está infiltrando el sistema de conducción y se va a bloquear del todo. Entonces, háganle electro a los pacientes todos los días, fíjense cómo está su sistema de conducción. Listo. Aumento del tamaño de la vegetación, por eso es importante hacer el control bacteriemia persistente. Si a pesar de un tratamiento antibiótico adecuado el paciente no mejora, se debe operar. Perdón, la definición de bacteriemia persistente no está muy clara en el contexto de endocarditis. Las guías dicen que un paciente que llegue con 7 a 10 días de terapia y siga con cultivos positivos es un paciente que tiene una infección no controlada. Sin embargo, hay gérmenes que son indicación de tratamiento independientemente si los hemocultivos siguen siendo positivos o no, y no solamente depende de eso, sino del estado clínico del paciente y si está haciendo demasiado compromiso séptico por fuera del corazón, que también son indicaciones de una infección no controlada y que necesita la mano del cirujano para ayudar a controlar la infección. Bueno, entonces tenemos unos tamaños de vegetaciones. Ahora, como les voy a mostrar, para mí la endocarditis infecciosa es una enfermedad quirúrgica. Se le debe dar tratamiento médico con antibiótico, pero ojalá todas se puedan operar, ¿ok? Según el grupo y las guías donde yo me formé de cardiología y de cirugía cardiovascular, la endocarditis debe ser una enfermedad quirúrgica. Y entre más rápido mejor para que el paciente no llegue a estas cosas. Si el paciente tiene vegetación mayor de 10 milímetros y evento embólico, es una recomendación 1 para que el paciente se opere. O sea, si el paciente ya embolizó, ya casi que no importa el tamaño de la vegetación, porque es que puede que todo haya quedado en lo que
el paciente embolizó. Si un paciente emboliza, ya es manejo quirúrgico. Y obviamente, a mayor tamaño de la vegetación, el paciente tiene pues, una recomendación mucho más amplia. Y la endocarditis derecha es lo mismo. Acuérdense que la endocarditis derecha a ustedes no les va a dar disnea por falla cardíaca, ni shock cardiogénico, ni nada, les va a dar una falla derecha. Edema, ingurgitación yugular, hepatomegalia, o sí les puede dar una disnea, pero por la embolización, pero no porque el ventrículo izquierdo esté fallando. Entonces, así como yo les dije, si embolizó, se opera. Las del lado izquierdo, mucho ojo así no haya embolizado si son mayores de 15 milímetros. Las del lado derecho, tenemos un número que es 20. Endocarditis mayores de 20 milímetros en el lado derecho, que sobre todo la tricúspide, esos pacientes deben llevarse a operar. Y como les acabaron de decir, todo paciente que tenga una infección por hongos, que tenga una cándida, que tenga cualquier germen de ese tipo multiresistente, se deben llevar directamente a cirugía. Para mí, como les dije aquí, la endocarditis es una enfermedad o una entidad de tratamiento quirúrgico. Aquí vemos las tasas de supervivencia solamente cuando se deja al paciente con manejo médico y cuando se le da al paciente manejo quirúrgico. Al paciente le va mejor que lo operen. No tiene que ser de una. Hay unas cirugías que son tardías y hay unas cirugías que son más tempranas. Cuando hablamos de cirugía temprana es sobre todo en las primeras 2 semanas, es lo recomendado. Y ahí se operan casi que el 50% de los pacientes. Luego de las 2 semanas decimos, en general, ¿a quién no podemos operar de una? Al paciente que tenga una contraindicación, que ya vamos a ver a quién, a pesar de que tenga una indicación para cirugía, no se puede operar. ¿Listo? Y las cirugías que no son tempranas, que son más tardías, son el 25%. ¿Listo? Esto es lo que nos vamos a fijar. Siempre, para mí, toda endocarditis izquierda, háganle un TAC o una eco de abdomen y háganle siempre un TAC o un angiotac de cerebro. ¿Listo? Hay que ver, porque muchos embolismos son silentes, entonces siempre se recomienda, las guías americanas recomiendan TAC, resonancia, angiotac o angioresonancia. Las guías europeas dicen que lo considere y las guías americanas dicen que se deben hacer. Entonces, en resumen, siempre hagan una imagen cerebral si es una endocarditis izquierda. Si ustedes ven que hay hemorragia intracraneal, que el paciente está en coma, que tiene comorbilidades muy severas y que el paciente no va pues, a salir de ahí, o tiene un ACV con un daño muy extenso, porque generalmente comprometen la arteria cerebral media, pues obvio no lo vayan a operar. Sí está muy mal, pero si pues, ya prácticamente tiene una muerte a nivel neurológico, pues no lo operen. Entonces, para mí todos son quirúrgicos, a no ser que tenga esto. ¿Listo? Si no, les sigo manejo médico, si no, todos son de manejo quirúrgico. Muchas veces los pacientes tienen ACV isquémico, y esos ACV isquémicos hay que evaluarlos bien, porque cuando se mete el paciente en bomba, en extracorpórea, el paciente ahí va a estar anticoagulado. Entonces, si es un ACV isquémico pequeño, usted lo discute con el neurólogo, igual se va para cirugía. Solamente si es un ACV hemorrágico o es un ACV isquémico muy grande, a ese paciente sí le hace cirugía en 1 mes. De resto, todos deben ir. Perdón. Miren que no solamente el tamaño de la vegetación es lo que lleva al embolismo, sino que hay gérmenes como Staphylococcus aureus que tienen más riesgo de embolismo independientemente de cuánto mida la vegetación. Bueno, y para prevención, ya para terminar, esto es muy importante porque siempre lo preguntan, es a qué pacientes o a ustedes les pregunta, una tía, un tío, un familiar que le doy profilaxis para endocarditis o no, o qué. Entonces, a estos pacientes son los que hay que darles profilaxis para endocarditis cuando le van a hacer algún tipo de procedimiento. ¿A quiénes? Pacientes con cualquier válvula protésica, ahí está, biológica, mecánica, una TAVI, cualquier cosa, a esos pacientes hay que darle siempre. Pacientes que ya sufrieron endocarditis en algún momento de la vida, ya, siempre hay que darle profilaxis. O pacientes con una enfermedad cardíaca congénita, pero esa enfermedad congénita tiene que ser cianosante. ¿Listo? Las enfermedades cardíacas congénitas cianosantes son las que llevan profilaxis. O si esa enfermedad congénita ya se corrigió con algún material protésico, es como estar aquí, tiene cualquier material protésico dentro del corazón, debe llegar al paciente a que tenga profilaxis. ¿Cuáles son los procedimientos? Acá está, solamente procedimientos odontológicos, no más, ni procedimientos respiratorios, ni gastrointestinales, ni urológicos, ni de piel, ni nada. Solamente se le da a los que ya les dije que vayan a ir a un procedimiento odontológico, donde haya manipulación a nivel gingival
de la región periapical del diente o que vayan a hacer perforación de las mucosas, solamente a eso. Si le van a poner anestesia local, que tiene caries, le van a quitar una sutura, a eso no. Solamente estos procedimientos que son grandes. Y estas son las dosis de lo que damos más o menos 30-60 minutos antes del procedimiento a estos pacientes. Bueno, entonces en conclusión, la endocarditis infecciosa no es tan frecuente, pero realmente es muy mórbida y tiene alta mortalidad. Requiere un equipo multidisciplinario que impacte los desenlaces como vimos en la primera diapositiva. Ojo, el 50% de las recomendaciones que nosotros leemos en las guías no tienen ninguna evidencia en estudios aleatorizados, son recomendaciones de expertos, pero eso es lo que hacemos y por eso es que hay casos tan difíciles y necesitan equipos multidisciplinarios. Lo otro, tomar correctamente los hemocultivos antes del inicio de los antibióticos. Eso garantiza desmontar terapias, dar terapias dirigidas y menos efectos adversos asociados al uso de antibióticos no dirigidos o de amplio espectro y menores complicaciones para el paciente. La ecocardio transesofágica sigue siendo la piedra angular. Tomografía PET y SPECT son complementarios en casos individualizados, no para todo el mundo. Deben tenerse en cuenta los factores de riesgo para terapia empírica, como vimos en esa tabla gigante que tenía muchos gérmenes asociados a condiciones del paciente. La mitad de los pacientes, independientemente de lo que hagamos, necesita cirugía. Eso quiere decir que si usted le llega a un paciente con endocarditis infecciosa en un segundo nivel, pues mándelo ligero, porque en la medida que lo operen ligero al paciente le va a ir mejor. Y el retraso en la misma ya se ha demostrado, entre más se demore una cirugía que sabemos desde el principio que está indicada, el paciente tiene más malos desenlaces. Las recomendaciones de profilaxis, si bien están claros cuáles son los procedimientos, si bien está claro que tiene que ver es con manipulación de la mucosa, realmente se desconoce el verdadero impacto positivo y negativo de las mismas. Sabemos que disminuyen las bacteriemias, pero no las bacteriemias post procedimiento, pero no hay mucha claridad de cómo se ha correlacionado eso con el impacto en la reducción de la endocarditis infecciosa. Eso es todo.